Ocurrencias en gotas. Doctor Duque, y me gusta mucho decirle doctor, de la Universidad de Torino. ¿Cómo se dice? ¿Turino o Torino? En italiano Torino, en español Turín. Exacto. Entonces, seguimos con nuestra conversación sobre el tema de la comunicación política presidencial, concretamente. ¿Cómo resume usted la comunicación presidencial de Petro para después ya pasar a analizarla con los otros presidentes? Pues yo diría que la comunicación de Petro es una comunicación confrontacional y con mucho contenido, pero a la cual le hacen falta formas. Ajá. Veníamos de un presidente que tenía muchas formas y muy poco contenido, y pasamos a un presidente con mucho contenido político. Lo que está diciendo son cosas de un calado grande. El tema, por ejemplo, del decrecimiento, el asunto de la transición energética, claro. La paz total. Detrás de esto hay discursos bastante gruesos. Y consolidados. Sí. También. Porque cierta gente cree que es un analfabeta, cosa que es un exabrupto total, porque creer que Petro es diferente de los otros presidentes porque viene de lo que viene, y eso lo hace muy analfabeta, digamos, entre comillas, es olvidar que él consiguió matrícula de honor, por ejemplo, en el Externado de Colombia, del cual es economista. Entonces hay una percepción de la ciudadanía en ciertas élites que es diferente de la percepción que se tiene la ciudadanía de otro nivel, y allí hay un problema de violencia que puede estallar entre unos y otros. Pero entonces sigamos ahora con el presidente Duque. ¿Cómo analizó usted la presidencia comunicacional de Duque? Pues yo iniciaría con que Duque fue muy de formas, muy ligero, muy liviano, uh-huh, y de contenidos, al contrario de lo que pasa con Petro, de contenido poco. Uh-huh. Y para hacer una buena comunicación política no basta con tener buenas estrategias comunicativas, tiene eso que estar fundamentado en un material político, porque si no, no hay nada, la gente lo descubre, que allí es, si no se tiene ese contenido, la gente fácilmente va a darse cuenta que allí hay solo funda, no hay fondo. Y yo creo, y entonces esa es una característica que tuvo el presidente Duque. El presidente Duque de todas maneras tuvo que enfrentar pues la pandemia, sí, pero claro, una serie de situaciones nuevas para lo que había sido tradicionalmente, o por lo menos Duque llegó en el 2018, lo que había sido desde el 2000 la comunicación política en Colombia. Sí. Y, por ejemplo, una era, llegó de dos presidentes que pudieron reelegirse. Duque era el que de nuevo ya no podía reelegirse porque se había echado para atrás la reelección. Y eso, en términos de comunicación política, pues es diferente porque yo ya no estoy trabajando en la reelección, sino tengo que estar pensando en que lo tengo que hacer en esos 4 años, cosa que de nuevo ocurre con Petro. Uh-huh. También gobernó con el estatuto de la oposición, uh-huh, que le dio voz a quien perdió las elecciones en segunda vuelta, en este caso Petro, que ganó un espacio en el Congreso, en el Senado. Sí, con brillantes intervenciones. Y su fórmula vicepresidencial en la Cámara, uh-huh, Robledo, Ángela María Robledo, llegó a la Cámara de Representantes en su momento, que luego pues hubo esta situación que le han quitado. Pero el hecho de que estuviera con el estatuto de la oposición implicó para Duque pues una forma de gobierno distinto. Entonces, el tener que gobernar en 4 o pensando en 4 y no en 8 años, o sea, no había reelección. Uh-huh. La pandemia, uh-huh, el estatuto de la oposición fueron elementos que cambiaron. Luego había otra que él no esperaba. Que él no esperaba. Tenía una visión como muy tradicional de la comunicación. Fueron nuevos, no sé si no la esperaba. Voy a hacer una pregunta mala. ¿Era egocéntrico? A mí me da la impresión que Duque era muy egocéntrico y eso es un problema. Yo creo que estuvo además llevando y gobernando con sus amigotes.
Uh-huh. Yo me imagino una escena en una playa, me imagino quizá, no sé si en ese momento el Mediterráneo estará siendo atractivo en el 2050 o en otra parte del mundo, uh-huh, en donde pues Duque, Barbosa y otra serie de amigotes que llegaron a la primera sí. línea estarán echándose unos cuantos whiskies, lamparazos y recordando, ¿te acuerdas las picardías que hicimos en aquel 2018, en aquel periodo? Porque me parece que fue un gobierno de eso, de amiguismos. Como light un poco, ¿no? Sí, esta es la impresión que me da. Creo que a mí no me gusta en particular ser de blancos y negros, ¿sí? Yo Exacto. Creo que él hizo otras cosas importantes. Sí. El manejo, por ejemplo, de los migrantes venezolanos en Colombia fue otro aspecto que seguramente será reconocido claro. En el mediano plazo. Creo que incluso el proceso de transición energética, aunque es un discurso que quiere del que quiere adueñarse Petro, creo que Duque también lo inició y se le reconocerá en su momento esto. Entonces creo que hay unas cosas positivas, pero en general yo diría, a tu pregunta puntual, yo creo que sí aparece como una persona que y el error craso que no puede hacer Petro por la razón de las redes sociales o plataformas sociales como las llama usted, que es el mejor término. Lo que él hizo fue, digamos, adueñarse de la televisión con ese programa que empezó a causar rechazo. ¿Usted le parece en ese tema de comunicación? Sí, yo creo que él puso una distancia con los ciudadanos del común y corriente, aunque no quería poner esa distancia, la gente lo notaba, era demasiado impostado todo lo que estaba haciendo, no era natural. Esa es la impresión que a mí me da de ese periodo del expresidente Iván Duque, que era demasiado impostado todo demasiado artificial, los discursos en la televisión, la forma como él se ponía, las palabras que usaban, no lucía natural, era demasiado ficticio. Quería parecer como, él no es una persona que haya tenido un proceso de formación, claro. quién sabe qué. Solamente había tenido un cargo y el claro, y me parece que él quería presentarse como un gran estadista cuando la gente veía que no lo era. Quizás si hubiese sido más natural, más sencillo, a lo mejor hubiese sido, pero esa voz gruesa que pone para hablarle a los militares, casi ronco, cuando decía el famoso ajúa y no sé cuánto. De policía. Cuando va como policía, cuando en las marchas de Cali o cuando esa situación en Cali llega a las 3 de la mañana, llega además vestido como si estuviera en Bogotá en una ceremonia oficial a las 3 de la mañana. ¿Por qué es tan importante lo gestual en la comunicación política? Porque siempre la comunicación verbal es menos transparente en el sentido de que yo no siempre puedo tener claro lo que se está expresando, pero ¿por qué? Incide ¿Por falta más. de análisis? La comunicación escrita es más, se llama así, más transparente en la medida en que cuando yo escribo casa, pues sé que está ahí puesto la palabra casa. La comunicación gestual, la comunicación verbal, el lenguaje verbal, no siempre, yo no puedo, si alguien está moviendo el ojo, yo no puedo saber si es un tic o si es otra cosa, no me queda tan claro. O si está picando el ojo. O si está picando el ojo, no me queda tan claro, pero incide mucho más ese tipo de comunicación, la comunicación verbal. Yo me quedo quizá, o cuando uno habla, la gente se queda con los movimientos que uno hizo más que con el contenido. Es clarísima en televisión. Entonces, y en redes sociales también, sí, ahora empieza a ser importante. Sí, es muy importante digamos, incide más, tiene la gente la recuerda más, digámoslo así, la comunicación no verbal. No verbal. Sí. Entonces, y comparado entonces, bueno, siguiendo en ese tema de lo gestual, ¿cómo eran los gestos de Duque que no tiene, por ejemplo, Petro? A mí me parece que mostraba una persona que quería parecer, como digo, lo que no era. Quería parecer lo que no era. Entonces, hablaba mucho también, ¿no? Sí, pero además, cuando yo decía que quería parecer lo que no era es el haberse tinturado el pelo. Entonces, para parecer un poco más canoso, a lo mejor, de lo que era.
Y ¿sí? eso se ha comprobado. Entonces, bueno, apareció más canoso, pero él no es un presidente anciano, era el presidente más joven que habíamos tenido, pero sus comportamientos eran de una persona conservadora mayor, no de una persona joven, juvenil, no mostraba eso. Eso, yo creo que no ahí mostraba está. esta cosa. Entonces, su desconexión entre lo que quería mostrar y entre lo que en realidad era, me parece que era grande esa desconexión. Sí. Y ahora eso, pasando a Santos, vamos de para atrás. Lo que yo entiendo es que con Santos hubo todo un trabajo para tratar de mostrarlo mucho más cercano de lo que él era, porque pues como él venía de una dinastía, su abuelo presidente, su padre editor muchos años del diario El Tiempo, bueno, de una de las familias más importantes de este país, sin lugar a dudas. Como dicen ahora. Sí, yo creo que ahí viene, ¿no? Dicen siempre que Duque desde el inicio quería ser presidente y se formó para ser presidente. No sé qué tanto se formó. Santos sí se había formado mucho para ser presidente, o sea, él estudió en las mejores universidades, había tenido unos puestos claves de su carrera, pues fue ministro de Comercio Exterior cuando abandona El Tiempo, ministro de Comercio Exterior en el momento en que fue definitiva la apertura económica, luego era un cargo de primer orden, fue representante de la Organización Mundial de Colombia ante la Organización Mundial del Café, fue embajador en Londres. Bueno, él venía de un mundo que era muy diferente del de Duque. Y ese mundo podríamos decir que era aristocrático y por lo tanto hubo que hacer un trabajo importante para acercarlo a los ciudadanos, porque pues en Colombia, mal que bien, estamos en un sistema democrático y en una monarquía, pero pues, digamos era una especie de... él venía como de una monarquía, de una realeza. Entonces el trabajo de él hubo que realizarlo, por ejemplo, bajarlo un poquito. Él saludaba, si tú miras los videos, él saludaba poniendo el cuerpo hacia atrás, como rechazando. Entonces hubo que hacer un cambio para que él se acercara un poco más, ¿no? Pero yo creo que, contrario a lo que muchos piensan, él se presentó un poco como era. Tal vez sí, ¿no? En realidad fue más auténtico que Duque. Fue más auténtico que Duque, me parece. Mira, aun cuando, pues, no se nos olvide de dónde viene todo eso, porque es que la historia de Colombia a veces tiene cosas muy particulares. Que en su momento, el hermano del presidente Ernesto Samper, con quien tuvo una discusión muy fuerte, Juan Manuel Santos, o sea, Daniel Samper, escribió una columna graduando a Juan Manuel Santos como doctor en traición, una cosa así, ¿no? Doctor, una cosa muy fuerte, con sus ironías. Entonces, en todo caso es un trabajo que permitió acercarlo, que lo vio de todas maneras un poco más, creo yo, en la distancia se puede ver que fue más auténtico. Vamos a ir muy rápido al doctor Uribe, doctor, que no sé si es PhD, porque es un caso que ha sido, me parece, más estudiado que los demás. ¿O usted no le parece? Porque que tenga ese nivel de caudillismo Uribe sobresale entre todos los demás. Es mi opinión, me gustaría que me la controle. De hecho las tesis, es decir, yo no conozco un personaje sobre el que más se hayan hecho tesis en el ámbito de comunicación política en Colombia que Álvaro Uribe, porque fue un boom. Lo que sucedió, una persona que hizo su campaña por fuera de los medios convencionales, que aparecía en las encuestas como alguien con poca probabilidad de ganar, pues sorprendió a todos. Entonces fue un objeto de estudio importante. ¿Cómo fue que ganó por fuera de los medios? Los medios no parecía, mejor dicho, Uribe llegó a la presidencia sin que el radar de los medios de comunicación lo hubieran identificado bien. Entonces generó lo mismo. Esto fue en el año... Cuando él ganó las elecciones fue en el año 2002. Y esto, esa situación, como digo, generó una explosión de estudios de comunicación política en Colombia que trataron de explicar la situación. Del mismo modo que
la había generado en Italia la llegada de Berlusconi. Ah, claro. En el 94, y como va 96. A generar Petro, seguramente. Y como había generado en su momento también en los Estados Unidos George Bush. Ronald Reagan. Ronald Reagan, y posteriormente George Bush, pero Ronald Reagan se convirtió como en el... Porque era actor de cine, entre otras. Exacto, como la explosión que dio inicio al universo de grandes investigaciones de comunicación política, porque era cómo había manejado la comunicación. Ya se había hecho cosas con Kennedy, pero fue con Reagan que explotaron los estudios de comunicación política en los Estados Unidos, fue con Berlusconi que inician un boom de estudios en comunicación política en Italia, y fue con Uribe que inicia un boom de comunicación política acá en Colombia. Porque, como digo, había muchas cosas que no se explicaban muy bien, no hacía parte de la élite bogotana, cosa que era, pero tampoco exactamente de la paisa, era una persona, aunque su padre había participado política, aunque él venía de una tradición también política, Álvaro Uribe, digo, no se lo asociaba con las familias tradicionales, llamémoslo así, de las monarquías, ni siquiera locales. Entonces era rara esa figura al momento de llegar. Y no teníamos un presidente desde tiempos de Turbay con ese discurso beligerante. No teníamos esos presidentes, veníamos con unos presidentes que habían tenido un discurso menos beligerante. Y para tener un discurso beligerante en los medios, su voz era muy altisonante. Sí, en realidad no tenía una voz tan ronca como se requiere. En general las voces roncas son más, tienen más como influencia, ¿no? Y también en su contenido era altisonante, su contenido era raro. Entonces... Era regionalista. Exactamente, entonces teníamos una serie de elementos que dieron lugar a ese boom de la investigación en comunicación política. Estaba el famoso, lo que llamaron después el famoso teflón. El haber logrado conectar con tantas personas. Veníamos los diálogos regional, él hacía, ¿cómo se llamaba eso que tenía en los diálogos? Los consejos comunales. Los consejos comunales que luego se trataron de replicar con Santos, no tuvieron lugar. Luego hubo estos ejercicios no me recuerdo el nombre de país, no recuerdo el nombre, de Duque, y que quizá ahora, en esta llamada que hace a los diálogos vinculantes, Petro, quizás se busca que se replican, pero no son igual, no tienen el mismo mensaje, están los medios sociales. ¿Cómo se llamaban los talleres de Duque? Duque trató de replicar lo que eran los consejos comunales, para tratar de distanciarse, Santos no hizo consejos comunales y Duque creó los talleres Construyendo País, que se vieron interrumpidos por la pandemia, donde terminó convertido pues en este spa. Quedó sin el programa, se quedó sin esos diálogos. ¿A qué obedece esa obsesión por dialogar? Pues a mí la palabra diálogos nacionales, conversaciones sí me gustan así cuando son entre dos personas, pero esa necesidad de hacer democracia a través de reuniones en las que se dialoga. ¿Usted qué cree? Pues porque yo creo que el eje de las democracias, el fundamento de las democracias contemporáneas... Pero si se dan en otros países, yo no he escuchado que pues haya es la deliberación. Lo que pasa es que aquí se convierten esos espacios casi que en diálogos de sordos. ¿Cuántas veces se han realizado? O sea, yo recuerdo los diálogos que se hicieron con las personas del paro agrario, el famoso... ese bendito paro, el tal paro no existe, que terminó bloqueando al gobierno de Santos en su momento. Las manifestaciones con la MANE, que dieron lugar también a unas mesas de trabajo para diálogos. O sea, creo que siempre ha habido la idea de que se puede hacer algo con esos diálogos. Y la idea de mesas, a mí esa me irrita de alguna manera, yo he escrito mucho sobre eso, porque es que el diálogo, las mesas, las conversaciones es distinto porque es particular, pero ¿por qué esa obsesión por hablar y no encontrar otra manera de mostrar la democracia
por acciones más concretas. ¿Usted qué lo Porque a nosotros nos gusta echar carreta, que otra cosa puede ser aquí en Colombia, digamos, pero pues, digamos en general los latinos, tiene que ver con eso, me imagino. No sabría decirte específicamente, pero lo que es cierto es que cada gobierno tiene su ejercicio de diálogo, su obsesión, si quieres, con algunos más que otros, con los diálogos. Yo creo que, como siendo también, creo que hay también, puede haber algunas razones, siendo Colombia una sociedad tan cerrada, la gente simplemente con que la escuche, puede sentirse satisfecha, simplemente. Y los gobernantes y los políticos dicen, bueno, pues escuchémoslo, nos sale barato. ¿Por qué no lo podemos escuchar? Aun cuando en realidad eso no tenga después unos efectos prácticos para, por ejemplo, unos cambios en la política, unas conclusiones. Yo recuerdo el gran diálogo nacional que se hizo antes del plebiscito de octubre de 2016, cuando pues votaron los colombianos no. La mayoría de los colombianos votó no. Que inesperado. Pero se hicieron unos grandes diálogos y al final resulta que nadie estaba entendiendo qué era lo que se firmó. Mucha carreta. De acuerdo. Imprimieron esto en los periódicos, una cartilla que la gente no lee, quienes compran los periódicos. Creo que hubo fallas en la comunicación allá. Pasemos ahora a Samper. ¿Cómo fue la comunicación política de Samper más allá, digamos, del juicio y todo eso? Pues fue tremenda porque normalmente cuando los momentos en la comunicación política son uno cuando se está en campaña y otro cuando se está en gobierno. Si uno tiene la posibilidad de reelegirse, es el caso, por ejemplo, de los gobernantes en los Estados Unidos o lo que pasó aquí con Uribe y con Santos, la comunicación pues está muy orientada hacia el futuro. Pero además a continuar la campaña, o sea, lo que se llama campaña permanente. Porque va a tener una reelección, sigue como la campaña permanente. Pero hay otro momento en el que los gobernantes deben enfrentar, pues, cuando el sol pasa a las espaldas, cuando llegan las duras. Entonces, en las maduras, la comunicación es una. Es en la primera parte del gobierno, la famosa luna de miel, etcétera. La primera parte, el tipo de comunicación ilusiones es diferente. Samper debió comenzar ese tipo de comunicación, digamos, defensiva, casi desde el inicio. Sí. Entonces, la comunicación de Samper Pizano fue muy defensiva, porque él era para no caerse, para que no lo zumbaran. Entonces tiene unas características particulares, se atacó mucho a los medios que estuvieron en la oposición. No se nos olvide lo que pasa. Claro. Bueno, no se nos olvide, hay mucha gente que está oyendo este programa, quizá que no recuerda lo que pasó en su momento con los noticieros de televisión, con CMI, con QAP, en el gobierno de Samper, las discusiones que hubo por las trabas que se pusieron a la renovación de los contratos. En ese momento había de las licitaciones, exactamente. Entonces ahí hay cosas que tenían que ver con esa característica defensiva de la comunicación o el hecho de que lo defensivo haya primado. Lo defensivo primó durante el gobierno de Samper Pizano. Tenía también una cosa, Samper Pizano rompió con una tradición colombiana, quizá lo había hecho en su momento Belisario Betancur, y era el hecho de que las relaciones internacionales no miraran tanto hacia los Estados Unidos. Samper Pizano llegó a ser presidente del movimiento de países no alineados, llegó a estar en la cabeza de ese movimiento, de que no mirara tanto a los Estados Unidos, hizo que tomara características de la comunicación, por ejemplo, de España, en donde él había sido embajador, que es diferente a la comunicación política de los Estados Unidos. En España quizá está más presente otra cosa distinta a los medios convencionales como la televisión, cosa muy presente en los Estados Unidos, y eso le da ciertas características, o podría indicar que esa comunicación en el gobierno de Samper pues tuvo unas características diferentes a las otras. Y Betancur era muy paisa, muy regional, muy cercano. Tal vez fue el más cercano de todos. Tuvo también, sí, él tuvo pues sus famosas palomas. Sus famosas palomas, y tuvo pues y Armero. Claro, tuvo y Armero y el Palacio. Esa semana fatídica de noviembre. Era un muy buen orador. Quizá no hemos tenido un orador, quizá Uribe, pero un orador pues del tamaño que, digamos, en la Colombia
modernas, llamémoslo así, sí, como lo fue Belisario Betancur. Entonces dio mucho peso a la palabra. ¿En qué consistía? Escribía muy bien. Uh-huh. Es un periodo en el que la televisión tuvo un peso importante, pero no tenía el peso que en otros países se le dio a la televisión. Digamos, los cambios grandes en la televisión vienen después de la Constitución del 91. Claro. Uh-huh. Y él apenas estaba con 2 canales, o con uno, Belisario Betancur, pero hizo una comunicación en donde la palabra, la escritura, los discursos del gobierno de Belisario Betancur son de verdad un muy buen, pues están muy bien fundamentados y da gusto leerlos, no como los discursos de ahora, los textos de ahora. Pues uno ve los tweets del presidente Gustavo Petro, sí, y son muy apresurados. Tienen muchos errores de ortografía. ¿Ah, sí? Errores de ortografía, Uy, claro. caramba, uno eso hacer una sí colección. Yo no había notado, voy a fijarme. Sí, eso quizá por la premura, por la rapidez con que se escribe. Pues una lástima, doctor Duque, que ya se nos acabó el tiempo, pero yo creo que hay infinidad de temas que podremos tratar más adelante, no solo en comunicación política, sino también en ciudadanías digitales. Muchas gracias por participar con su conocimiento metódico, académico y agradable en esta conversación. Gracias, María Teresa. A ti y a todos los oyentes, un saludo.